creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos. En este programa retomamos el hilo de la reforma judicial en México, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en estos días y que estamos en el filo de que se pueda aprobar o no en la Cámara de Senadores. El fin de semana se aprobó en comisiones y bueno, pues estamos con un voto de diferencia. El bloque opositor, que son 43 votos, ha dicho que votarán en contra de esta reforma crucial para México y bueno, pues veremos si finalmente se frena o no una reforma de este calado. Yo le agradezco muchísimo al doctor Edgardo Buscalia, que es un gran especialista en la materia, que ha hecho a lo largo de los años contribuciones muy importantes en diferentes materias, incluyendo el tema de reformas judiciales en diferentes países del mundo. Ha colaborado y contribuido como experto en diferentes puntos y en los años transcurridos. Y pues alguien como él tiene el mapa más claro posible de qué cosa es lo que hoy tiene México frente a sí. Edgardo, bienvenido al programa. Gracias por estar en el programa. Un placer, Carmen, estar junto a ti y junto a la audiencia. Mira, desde hace 30 años venimos analizando las reformas judiciales que se llevaron adelante en 67 democracias y publicamos estos resultados en diferentes artículos académicos. Hay un libro que publicamos junto a colegas mexicanos en México, Editorial Fontamara, que se titula Sistema de Justicia Penal y su Reforma, Teoría y Práctica. Y ahí probamos la evidencia con datos duros, no de percepción, de las reformas judiciales que han tenido éxito, como las de Costa Rica, la de Colombia, la de Uruguay, la de Brasil. Y estas reformas judiciales tienen comunes denominadores en las democracias. Uno de ellos es expandir enormemente el acceso de la población a la justicia, de las minorías y de las mayorías, de toda la ciudadanía. Y eso se hace a través de medidas como incrementar el número de jueces, incrementar el número de fiscales, asegurarte de que cada eslabón del sistema de administración de justicia tenga controles sociales, controles políticos legislativos, controles internos y controles de apelación en las instancias de apelación. Son 4 tipos de controles. Bueno, México no tiene ninguno de estos elementos incorporados en la propuesta de lo que llaman allá reforma judicial, que es realmente una contrarreforma judicial, y te voy a explicar por qué. Otro elemento importante de expandir el acceso a la justicia en estas 67 democracias lo constituía el hecho de hacer posible, por ejemplo, que al promover un amparo, tú le asegures a la ciudadana, al ciudadano promedio mexicano, que la asesoría jurídica, las abogadas y abogados son gratuitos. Eso es un elemento clave para expandir el acceso a la justicia a nivel popular, para que la gente, cuando se les violan sus derechos constitucionales, sus derechos humanos, pueda promover un amparo a través de abogados que no les cobren. En México el acceso a la justicia es mínimo. El 96% de la población no puede promover amparos por el costo de hacerlo. No el costo que te cobra el Estado, que no te cobra nada, sino el costo de la asesoría jurídica. Eso tampoco existe en ningún tipo de propuesta del gobierno de López Obrador. Esto es producto de un análisis internacional muy importante, en donde cuando se realiza una reforma al Poder Judicial, te aseguras que todos los eslabones previos que le dan al juez o a la jueza insumos potencialmente probatorios, la fiscalía, la policía, estén sujetos a mejores controles sociales de auditorías ciudadanas, controles técnicos legislativos del Poder Legislativo, controles internos. Estos eslabones, la policía y la fiscalía, están ausentes de lo que propone el gobierno de López Obrador. Por lo tanto, no hay una reforma judicial. No estás asegurándote que lo que le llegue al juez y a la jueza para poder emitir el fallo tenga alta calidad en cuanto a las resoluciones de la fiscalía o las investigaciones de la policía. No existe ningún tipo de reforma o de cambio propuesta por el gobierno de López Obrador. Por lo tanto, esto no es una reforma al Poder Judicial. No existe. Y hay un elemento clave, que es la coordinación entre el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y el sistema penitenciario. Tampoco está presente el sistema penitenciario para asegurarte que la ejecución de la sentencia vaya de acuerdo a los estándares internacionales, sin ningún tipo de controles.
Las reformas judiciales en México del 94 y del 2008 fracasaron, no porque estaban elaboradas mal, eran reformas judiciales que marchaban hacia una democracia con Estado de Derecho, en teoría. Fallaron en la práctica porque no existía ninguno de estos 4 tipos de controles institucionales que yo te mencioné antes. Controles de sociedad civil con auditorías ciudadanas por ley, con la atribución de auditar a jueces, fiscales y policías. Controles internos, autónomos, que los jueces deben asegurarse que se someten. Controles del Consejo de la Judicatura, que debe preventivamente realizar muestras de fallos para poder asegurarse que los jueces no están abusando de su discrecionalidad por corrupción o incompetencia. Esa ausencia de controles en las reformas previas en México hizo que fracasen. Pero ¿qué hace López Obrador? Dice, bueno, fracasaron estas reformas, ahora voy a generar una contrarreforma que nos lleva a los años 70 y 60 en México, en donde se van a elaborar listas de candidaturas a dedazo, como todas las candidaturas políticas en México, sujetas a que la delincuencia organizada coloque a sus jueces. Bueno, esto va a ocasionar que vayamos de mal en peor. Ya el sistema judicial mexicano no funcionaba bien, ahora va a funcionar aún peor y va a estar mucho más sujeto a que la delincuencia organizada lo capture a través de estas listas electorales de jueces y de magistrados a dedazo. Es gravísimo lo que va a ocurrir en México. No tiene los elementos básicos de una reforma judicial, como te expliqué antes. Todo esto explicado no solo por mí, sino por decenas de colegas que hemos venido estudiando reformas judiciales de 67 democracias del planeta desde los años 90.